Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 130 y cerrando la quinta temporada, nos encontramos en la ciudad de Madrid para grabar este capítulo. Estamos junto a Olga Sasplugas, parte del equipo de VIDE, con Mercedes Caballero, con Verónica Garzón y con Julia Kaiser. Bienvenidas todas. Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues lo primero que le queríamos preguntar a Julia y a Verónica, en el orden que quieran, es un poco lo que hacemos siempre en los podcasts, es preguntarles quiénes son. A nosotros en VIDE nos gusta describirnos a través de quiénes somos, y a través de lo que somos consideramos que lo que hacemos nos completa y no nos define. Entonces, luego ya vamos a hablar de danza y demás, pero si tuvieran que contarnos quién es cada una de ustedes hoy en este diciembre fresco que estamos atravesando, ¿cómo se describirían más que cómo se definirían? Verónica, ¿quieres empezar? Bueno, yo me considero, me dedico al ámbito de la danza y ahora mismo mis líneas de acción son la interpretación, la coreografía, formo parte del área de mediación y formación del Centro Coreográfico de La Normal, recientemente inaugurado en Córdoba hace un año, dirigido por Antonio Ruz. Formo parte también de la Junta Directiva de Emprendo Danza, que es una red de compañías de danza a nivel estatal. Y también desarrollo una labor pedagógica bastante intensa, tanto aquí como fuera de España. Te voy a insistir, ¿quién es Verónica? Esto es lo que haces. ¿Cómo te describirías? Bueno, la verdad es que en general me describo como una estudiante autodidacta, pero también como siempre muy curiosa por profundizar un poco más en las áreas que tienen que ver con el movimiento, sobre todo. Soy una persona muy curiosa sobre el movimiento, y extendido un poco más a la danza, pues cómo realmente, cómo se genera impacto y cómo corroborar una y otra vez que el movimiento y la danza puede cambiar la actitud de las personas, ¿no? Entonces siempre voy como en busca de qué más cosas puedo aprender, y quizás sea por eso por la cual me meto en todos los araos que me meto, ¿no? Muchas ganas de aprender cosas nuevas y de ampliar mi visión también y mi perspectiva. Genial. ¿Julia? Bueno, yo soy Julia. Me definiría como una persona con mucha curiosidad, lo comparto con Verónica, nómada, no paro quieta, voy con una mochila siempre cargada de cosas, ropa de ensayo, mi iPad quizás. Hoy estoy cansada, aunque motivada también, y bueno, intentando como vivir el presente, intentando descubrir cosas nuevas, con mucha hambre de seguir creciendo y bueno, con como la curiosidad como motor, la verdad, me definiría así. Y luego en el ámbito de la danza, pues soy intérprete, creadora emergente, actualmente trabajo con diferentes compañías, un poco sin parar, con eso, con mi mochila siempre, y bueno, así me definiría, diría. Bueno, y por más que lo hemos hablado antes, hace unos años, ya con 2 años, con Mercedes. Mercedes, también para ponernos en el mismo plan, ¿cómo te describirías en este invierno madrileño? Pues en este invierno madrileño me describiría como una mujer preocupada por la deshumanización tan grande que siento. No quisiera como sembrar tristeza, ni bajón, ni nada de eso al principio de este podcast, pero bueno, así es como me siento. Yo tengo la sensación de que estamos viviendo el declive de algo importante que tiene que ver con la humanización, que tiene que ver con la empatía, con la solidaridad, con la convivencia. Estoy preocupada porque siento que nos estamos acostumbrando a ver y a escuchar cosas
que no deberíamos ni tolerar a veces ni siquiera en una serie de cualquier plataforma, a no ser que fuera ciencia ficción. Y sí, y la verdad es que muy atravesada por eso, intentando seguir en la coherencia y en la independencia y la búsqueda de la libertad y esa cosa salvaje que yo necesito, pero en general muy atravesada por lo que está pasando, que para mí es fruto del genocidio que vive Gaza perpetrado por Israel con la complicidad de tantos países, y ahí siento además vergüenza de ser europea, blanca y privilegiada, pero también de otros muchos genocidios, injusticias, etc. No sé, tengo la sensación de que estamos en el apocalipsis. Y lo siento, pero si me preguntas cómo estoy, no te voy a decir, muy bien, ¿y tú qué tal? ¿No? Que también estoy cansada del postureo. Pues así es como estoy. Bueno, pasamos, si te parece, a la pregunta, ¿sí? Venga. Nosotros hemos estado hablando de qué es o qué sería la coreografía hoy, más allá de su definición etimológica, la grafía de los coros, etcétera, sino más que nada, y aparte en el ámbito de un certamen coreográfico, en el ámbito de lo que cada una de ustedes describió, de cómo está, dónde está y lo que ve que está pasando. Y un poco, ¿no? Hablábamos por teléfono con Mercedes en el sentido de, bueno, ¿dónde está esta idea de crear para el escenario? ¿Desde dónde creamos? Y bueno, y hablando con dos personas que están como dedicadas a esto, un poco pensarnos, ¿no? Y qué es lo que pasa en el escenario, de dónde salen las ideas, por qué, etcétera, ¿no? No sé si quieres tomar la palabra. Sí, a lo mejor por aterrizar un poco la pregunta, algo que a mí siempre me ha interesado mucho, y yo creo que es una de las preguntas que más repito en las entrevistas a creadoras, bailarines, es en qué medida, si es que se tiene en cuenta, cuando creáis en el estudio, pensáis en la audiencia, en los espectadores, en quien recibe el trabajo que estáis haciendo. Julia, por ejemplo. Sí. Estabas hablando y me venía a la mente una frase que Greta Pieropan dijo la semana pasada en el taller que impartió aquí, que es mostramos nuestro trabajo o compartimos nuestro trabajo. Y me gustó el reflexionar sobre ello porque hay un punto de deseo de mostrarse, o sea, de mostrarse uno mismo, ¿no? y presentarse, que va más relacionado con el showing. Y luego también el deseo de compartir una idea que está inicialmente en la cabeza y luego pasa al cuerpo y eso se representa y simplemente queda ya mostrado hacia el público y es para ellos, ya no es para ti. Y bueno, está esa dualidad de tengo el deseo enorme de mostrarme y mostrarnos y de compartirlo. Y bueno, creo que inicialmente en el estudio está esta cosa de corporizar una idea y cómo ese proceso de materialización de una idea se aterriza para poder compartirlo, pero también hay una parte de nuestro, por así decirlo, ego artístico, que está el, quiero mostrar esta cualidad mía, quiero yo mostrar esto que estoy creando, esta cosa. Entonces, hay de las dos, ¿no? Llega un momento en el que y hay que compartirlo y es más hacia ellos que tuyo propio, pero bueno, hay una dualidad interesante. Sí, estoy también en la línea de Julia cuando habla de mostrar versus compartir. La verdad es que en relación a lo que ha dicho Mercedes,
En nuestro caso, bueno, yo trabajo muy, muy estrechamente con Begoña Quiñones, es nuestra formación, nuestro colectivo, nuestra compañía de danza. Y hace bastante tiempo que ya incorporamos como la mirada del público en nuestro proceso, no tanto como qué es lo que quiero que vean, sino qué es lo que vamos a generar todos juntos o sea, siempre hay una estrategia, obviamente. O sea, creo que tiene sentido, al menos para nosotras, pensar qué queremos que experimente el público dentro de un amplio rango, o sea, de un rango muy amplio, no es una cosa muy concreta, o quiero que vean esto, sino que cuál es la atmósfera o qué es la sensación que queremos que estén manejando, hacia dónde queremos que viaje la mirada, hacia dónde queremos a lo mejor que pongan el foco los pensamientos, o que a lo mejor salgan una serie de preguntas, pero todo desde un rango, como digo, muy, 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 muy amplio. ¿Para qué? Pues para que nuestro trabajo coreográfico sea riguroso, ¿no? Como plantearnos siempre, no, ese lado nos gusta, pero por ahí no, porque por ahí es hacia donde no queremos llevar a las personas, ¿no? Porque para nosotras es un acto de comunicación. O sea, coreografiar y ponerse delante de gente es comunicar. Yo comunico mis inquietudes, comunico mis preguntas y comunico cosas que yo todavía no sé. Y eso para mí es lo más importante. Es lo que me mueve. A mí me mueve decir, oye, chicas, chicos, os tengo que enseñar algo porque tengo estas preguntas y las necesito mover con ojos que me están mirando. Entonces eso es lo que nos mueve más que nada. Luego, claro, por supuesto, todo proceso coreográfico pasa por un momento en el que simplemente pruebas, no te importa siquiera lo que el público puede pensar, porque estás en un estadio muy inicial, muy iniciático, estás simplemente moviéndote, probando qué te parece curioso, qué te resulta curioso, pero también qué es lo que todavía no sabes, ¿no? O no sabes hacer o no has entendido, ¿no? Y nosotras nos movemos desde eso que no hemos entendido todavía, no desde, yo ya sé hacer esto, sino, no, ¿esto qué es? Que no lo comprendo, venga, pues sigamos, pam, 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 pam. Y luego pasamos por cambiar alguna variable o cambiar algo, ¿por qué no así, o si no así? ¿Por qué? Pues para tener mucho más material, mucho más cosas para tirar. O sea, en realidad se trata más de tirar que de escoger, ¿no? Es como, tengo todo esto y ahora, con estas 4 cosas, es cuando me pongo delante de un público y digo, mira, de todo lo que he estado buscando, esto es lo que te tengo que enseñar. ¿Qué te parece? Y entonces vas deshilachando y al final el proceso bonito último también, que es cristalizar la obra, ¿no? Que es como, vale, y ahora la luz, la música, que puede venir de antes incluso. Y es como, para mí eso es coreografía, como ir poco a poco escribiendo algo que al principio es como que es muy volátil, pero luego lo vas como encauzando y le vas poniendo un lacito, como digo yo, pero es una cosa que enseguida puede ir en otra dirección. Muy dinámico, vaya. Bueno, yo comulgo con lo que decís ambas, pero con lo que me quedo, para mí es un acto fundamentalmente de comunicación, tengas o no la respuesta. Es decir, desde mi abstracto altamente subjetivo y sesgado y contextualizado, yo tengo o una pregunta o un deseo o una necesidad, pero es un acto de comunicación. O sea, si no, para mí no hay proceso artístico, para mí hay investigación. Pero proceso artístico como creación es un acto de comunicación. Te genere preguntas, te genere respuestas, te genere sensaciones. Pero yo, en realidad, lo que quiero es, desde un concepto abstracto, a través de un lenguaje codificado, que en este caso es la danza, ¿sí? O sea, podría ser cualquier otro, poder transmitir algo muy complejo. Y eso para mí es la creación. Tiene que haber un otro, pero eso es mi manera de verlo. Yo siempre me acuerdo de la frase de Isadora Duncan, que para mí fue la primera que de alguna manera puso la danza en el mismo nivel comunicativo de la palabra. O sea, la danza no hay que traducirla para que usted entienda lo que se está contando en el escenario, ¿no? Y es esa frase que un colega de la época, un periodista, le lanzó en una entrevista y le dijo, bueno, ¿y de qué va su obra? Esta frase horrible que no deberíamos hacer nunca, ¿no? Porque, bueno, pues te lo lees antes o la ves si puedes.
Y ella dijo, si pudiera contárselo, no lo bailaría. Entonces me parece una frase muy potente porque precisamente lo que está es como enunciando que la danza tiene el mismo valor que la palabra, que la danza es comunicación, como estáis diciendo, que tiene su propio código y que ese es el que ella había elegido, ¿no? Y con el que se expresaba. Y a mí se me ocurre preguntarles, ¿te parece, Mercedes, también a las chicas cuál es cuando viene una palabra, bueno, comulgo con lo que dicen, una palabra que me gusta mucho, pero creo que es clara, por el tema del historicismo con la religión. Pero, ¿cuál es la primera chispa, ¿no?, que sale a la hora en cada uno de ustedes, a la hora de empezar un proceso creativo coreográfico? O sea, que es en estos días, ¿no? O sea, cada una tiene su background, ¿sí? Y son backgrounds distintos y similares a la vez. Pero ¿cuál sería lo que las dispara a decir, bueno, vamos por aquí, o vamos con esto, o vamos a contar tal cosa? No sé, eso siempre a mí es una pregunta que me interesa porque considero que las prácticas de cada uno son siempre infinitas y a la vez muy enriquecedoras, ¿no? Y obviamente, en mi caso, inspiradoras. Pues quizás podría empezar a contar este último proceso que, bueno, como decía, soy creadora emergente, estoy empezando a entender qué es esto de coreografiar, ¿no? Y, por ejemplo, viene desde una inquietud. Este último proceso creativo que estoy teniendo con Teo nació de unas conversaciones en torno al horror político y social que está ocurriendo, ¿no? Que nos atraviesa, como decías, y no podíamos hacer otra cosa que hablar sobre ello, hablar sobre todas las ramas que unían estas inquietudes que nosotros estamos viendo en un teléfono y, bueno, parte de una inquietud que queremos como hablar sobre ello, pensar sobre ello, dialogar y ahí tirando de hilos, intentando encontrar algún resumen o alguna idea de por dónde puede ir la cosa, llegamos a algo que nos interesa, ¿no? Entonces de una conversación llegamos a una idea y como esa idea, que puede ser una semilla, se planta dentro de un contexto que es el contexto político y social, quizás, y de ahí vamos como surfeando y viendo qué hilos podemos tirar. Y pues de ahí sale esa semilla y de esa semilla sale un árbol, que es la obra que presentamos en el teatro, que no tiene por qué estar relacionado directamente con la conversación inicial que hemos tenido, sino de todo un proceso de destilación, por así decirlo, creativa, que llegamos a una representación en el escenario. Pero sí podría ser, en mi caso, de una conversación casual una tarde. Eso en mi caso. ¿Y Verónica? Pues, bueno, he pasado por varias fases, pero en general, en términos generales, yo creo que es una necesidad. Es que ni siquiera lo puedo... ¿Cómo explicar? A veces ni siquiera hay una idea. Y simplemente es una necesidad de moverme. De moverme, de estar... Es decir, me tengo que ir al estudio. O sea, es algo como que hay preguntas que son muy internas, ¿no? Ni siquiera... O sea, yo no les pongo palabras al principio. Es como... Hay algo en lo que estoy, en esa época, en ese momento, y digo, yo esto lo tengo que mover, lo tengo que mover, y me meto al estudio y me pongo a moverme y no sé qué va a pasar. Y de repente empiezan a salir algunas cosas. Lo que suele ocurrir conmigo mucho es que invito a gente normalmente. O sea, yo estoy haciendo algo y digo, ¡oh! Tengo que invitar a esta persona porque esta persona me va a ayudar a entender esta cosa. O ahora voy a invitar a esta. Entonces invito como gente súper variada. O sea, de gente de teatro a gente de Cramp de repente, o danzas urbanas o folclore de no sé dónde, porque a lo mejor estoy investigando con el rebote, con el salto y digo, pero ¿y esto a mí me lleva a lugares que ni siquiera, o sea, igual lugares muy atrás, ¿no? Es como que yo me meto muy profundo en lo que es el movimiento
También en mis últimos tiempos me he formado en Feldenkrais, he hecho la certificación, la he completado y como que ese proceso a mí me ha hundido todavía mucho más en lo que es el detalle de cada cosa que hacemos, cada acción, cada mirada, cada vez que pronunciamos una palabra. Entonces es simplemente en ese lugar, ahí, es como que empieza a aflorar alguna cuestión que puede llegar a devenir coreografía. En relación a lo que dice Mercedes, me encuentro muchas veces en la situación de que tengo que presentar algo sin haberlo todavía elaborado y estrenado, y para mí es muy difícil porque todavía no sé qué es, ¿no? Entonces siempre estoy con esa cosa de cómo hablo de algo que yo todavía no comprendo, ¿no? Pero por otro lado lo veo un buen ejercicio porque también te obliga a ponerte en ese lugar de, bueno, déjate de estar ahí dando vueltas, si quieres comunicar algo, venga, vamos a intentar ponerlo en palabras, qué cositas hay, qué cosas están emergiendo de eso. Y bueno, básicamente eso, luego ya las piezas devienen cosas muy concretas, pero al principio es pura necesidad de moverme. Y luego que las espectadoras también construimos nuestro propio relato de la propuesta que nos llega, ¿no? Decías, Verónica, que junto con Begoña, en vuestra compañía y con vuestros trabajos, os gusta como marcar, pero de una manera muy amplia, por dónde va el foco. Yo creo que es algo como necesario, ¿no? Contextualizar. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que el artista o la artista es capaz de comunicar lo que tiene en la cabeza o en el cuerpo, lo que quiere contar. No siempre pasa. A veces nos pasa que leéis una sinopsis y luego veis el trabajo, me da igual que sea danza, teatro, libro incluso, ¿no? Y dices, pero si esto no está aquí, ¿no? Entonces eso es guay, porque te marca como ese frame, ese lugar desde el que te puedes mover hacia 140 lugares, ¿no? Porque luego como espectadora, yo con mis cosas, con mi enciclopedia, incluso con mis expectativas, ¿no? A veces pensando, si conoces un poco la trayectoria de la compañía, en lo que quieres que pase y no pasa en el escenario. Entonces ahí no solo como espectadoras construimos un relato diferente, sino que además yo creo que tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? De decir, vale, yo he visto este espectáculo y he salido enfadada, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué es lo que me está enfadando? No se trata de hacer terapia, sino de asumir esa parte tuya de que estás poniendo tú ahí, que no tiene nada que ver con la artista, ¿no? Pues esto que comentaba antes. Y bueno, pues al final es un acto de comunicación de responsabilidades compartidas. En ese sentido, os quería preguntar, Julia, tú eres más jovencita, ayer presentaste tu pieza aquí en el certamen coreográfico. Sí. En esta línea, ¿hubo alguien después de ver la pieza que llegó y te dijo, ay, Julia, me ha gustado porque esta pieza me ha llevado a no sé dónde y he pensado en no sé qué, y de repente ese no sé dónde y no sé qué es algo que a ti te sorprendió porque no tenías en la cabeza cuando te pusiste a crearla? Pues si te digo la verdad, no hubo ninguno de los que vinieron que me dijese, ay, he visto esto. Hubo más una reacción más instintiva de, ¡ah, me ha gustado, he visto esto, bueno, he visto complicidad, la conexión, tal, pero no como una lectura sobre la pieza, porque bueno, los que venían eran amigos, familia, ya sabéis, ¿no? Y era pues una reacción más pasional que bueno, analítica. Pero desearía mucho que alguien me lo dijese, lo que pasa es que no he tenido oportunidad. Pero bueno, sí puedo decir como que me gustó esa lectura sobre la complicidad, nombraron la cualidad, que bueno, es algo que hemos puesto foco en ello, de la cualidad de movimiento y tal, pero no analítica. Entonces, bueno, quizás no tengo como respuesta de esto, pero sí que me gustó la reacción que tuvieron la gente, sí. ¿A vosotras os ha pasado, Verónica, a Begoña y a ti, que tenéis una trayectoria larga? Sí, nos ha pasado
Nos han pasado que después de una pieza han venido y nos han dicho que se han sentido muy incómodos, que lo han pasado mal, y de la misma pieza de repente otros han flipado y han dicho que les ha parecido súper emotiva. Entonces, como a nosotras esa información nos es muy válida y también nos hace como chequear, es como un feedback, ¿no? Y decimos, vale, todo lo que estamos manejando en la pieza puede generar este tipo de sensaciones, como bueno, es que yo a veces bailando esta pieza también lo padezco, ¿no? Y creo que es importante esto también, como cómo te atraviesa la pieza a ti. O sea, hay un momento que creo que es uno de los más difíciles, en el que tú dices, yo ahora ya soy la bailarina de esta pieza. Yo ya no soy la creadora, yo ahora me tengo que dejar atravesar por esto. Porque es la única manera también de hacer mejoras y claro, y luego salirte, ¿no? Es navegar entre la objetividad, cuando ves la pieza desde fuera, y el decir, voy a dejar que me atraviese para ver cómo lo vivo yo, como si alguien me hubiera puesto esta pieza a mí aquí y yo la tuviera que bailar. Entonces, esos feedback a nosotras nos hacen, o sea, como contrastar un poco lo que estamos manejando y qué es lo que estamos desplegando. Porque también es una cosa de interpretación. Tú crees que estás interpretando de una manera, pero a lo mejor tu manera de bailar, moverte, caminar en el escenario, mirar a tu compañero o compañera, está generando otra cosa que no es lo que quieres mostrar. Y ahí hay una incoherencia contigo misma como intérprete. Es como Feldenkrais dice, nos movemos acorde a cómo somos. Y a mí eso se me quedó clavado, porque yo ahora cuando veo danza y veo bailarines y bailarinas, digo, qué fuerte. Es que estoy viendo cosas más allá de cómo están bailando. Y cómo bailan denota cómo son muchas veces, o cómo están, o en qué proceso están. Entonces, a mí eso ahora es lo que me tiene muy ocupada también cuando yo bailo, ¿no? Es como cómo vaciarme para realmente dejarme atravesar por eso y decir, mira, esto es lo que yo te tengo que decir. Hay cosas que no sé. Entonces, hay veces que sí, hay veces que de repente dicen, madre mía, han visto esto, no lo tenemos que hacer mirar porque no es por aquí la cosa. Bueno, es súper importante. O que se lo mire esa persona también, sí, ¿no? pero si conoces bien tu trabajo y profundizas, claro, puedes llegar a saber, uy, y también la persona que te lo dice, dices, uy, esto es cosa suya, esto no es mi tema, pero esto... Qué raro, ¿no? Sobre todo si hay bastantes personas que lo opinan y que son gente de confianza y que te quieren y que... O sea, yo recuerdo claramente un feedback de Luz Arcas que fue brutal, lo voy a decir ahora en el podcast. Por favor. Que presentamos... ¿Sobre qué pieza? Pacto. Nosotras hicimos Pacto en silencio, que fue la pieza que ganó en el certamen, y la hicimos en completo silencio, sin música. Pero teníamos pánico escénico de hacer una pieza sin música y había que meter música. Nos hicieron la música, la apagamos, todo. Y cuando se la enseñamos a Luz Arcas, claro, era curioso porque se nos olvidaba poner el play. Estábamos tan metidas en la coreografía que íbamos a poner el play porque había que poner el play. Y después de hacer la pieza, Luz Arcas sentada dice, ¿queréis que os diga lo que pienso? Nosotras, sí, claro, dice, me parece que os estáis escondiendo detrás de la música y que esto no lo podéis hacer. Bueno, fue como un feedback que nos quedamos así diciendo, joder, es que lo que estábamos pensando, lo que estábamos sintiendo era real, ¿no? Te lo ha tenido que venir a decir alguien que te quiere y decir, no necesitas esto, o sea, esto es paja, te estás escondiendo detrás de algo que te da miedo. Y para nosotras fue como, Dios, no. Qué descanso claro. también, ¿no? Vamos con esto al certamen. Esto es lo que queremos contar, ¿no? Y eso para mí fue clave. Y entonces agradezco a esas personas que nos acompañan porque son muy, muy, muy honestas, ¿no? Y que te quieren y que te dicen, vea por eso que estás buscando. Esto no es. Yo tenía una pregunta más en relación a de dónde nace el deseo, ¿no? De crear. Y más allá de encontrar en el movimiento esa textura, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve ir al estudio? O sea, ¿qué cosas te conmueven, te provocan, ¿sabes? La necesidad, como bien has nombrado, Verónica, de crear? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te conmueve para moverte? Lo mismo para ti, Julia. Oye, Sebas, ¿y a ti?
tú eres creador, eres coreógrafo. Sí, pero me gustaría que primero contestaran la pregunta de Olga y luego... Sí. Me surgen más preguntas, pero Qué vamos guay. con la primera. Pero gracias. Bueno, pues hay un aspecto de la danza y el movimiento que bueno, lo siento como un poco abrumador por esa sensación de estar completa. Que en mi caso, y como me imagino en muchas, solamente lo encontramos ahí, ¿no? Que es un poco esta cosa de relación tóxica a veces con la danza obsesiva, de necesito sentir esto, necesito sentir esta sensación de fulfillment, como presencia, es como muy adictivo el estar ahí, estar conectada, y podría decir que eso es lo que me trae al estudio, a pesar de que a veces es duro porque no llegas a conectar, es esa sensación de presencia y casi de trascender. Perdón por las palabras así tan grandes, ¿no? Pero es algo que va un poco más allá, que es tan especial, que es como, quiero volver, quiero sentir esto. Quiero también como no ser yo, ¿no? Que hay un aspecto también de la interpretación de que te dejas llevar y dejas de ser tú, en algún modo. Y es una sensación muy adictiva, que es como, lo quiero todo el rato. Y hay un aspecto también del movimiento que es tan placentero, el conectar con un ritmo, conectar con algo que estás descubriendo en el momento, que es esa curiosidad, ¿no? Que decíamos antes, esto lo estoy aprendiendo ahora, ¿qué es? Es una curiosidad, una adicción al conocer y al disfrutar. Me estoy moviendo mientras lo digo porque hay esa cosa pasional que yo, y incluyo a muchas, que encontramos solamente en eso, que es estar en un estudio bailando, moviéndose, que a veces no es bailar convencionalmente, sino explorar el cuerpo, ya sea con música que te mueve, con silencio, ¿no? O con otras personas, que es esa cosilla también de la danza, y que es el conectar con el otro, que es tan conmovedor. Así que para mí es eso, sí. Sí, o sea, coincido totalmente con Julia. Es que irse al estudio es como, o irse a moverse a cualquier parte, es como a veces como una cosa que es que no te lo... ¿Cómo decirte? Yo me he pasado épocas o un año y pico, 2 años, que no he creado nada. O sea, no he hecho ninguna coreografía ni la he presentado en ninguna parte porque no me ha salido. A pesar de todo lo que te exige el mercado, ¿no? O que vas a estar fuera o que ya vas a desaparecer. Es como, es que no me sale nada, no me apetece, y a veces no me apetece ni bailar, o sea, no me apetece moverme, me apetece estar tranquila. O sea, he pasado épocas de mucha meditación en las que no me movía, era todo sentada, y no me movía por dentro de otro modo, movía el pensamiento, me movía de otra manera. O sea, bailar no es solo, o sea, moverse no está solo en meterse al estudio y voy a moverme desesperadamente, porque eso me parece que va en contra. Yo creo que tenemos en la danza, yo de lo que conozco a mi alrededor, tenemos el peligro de no disfrutarla, de sufrirla, de sufrir la danza. Y decir, no hace falta que estés 8 horas rompiéndote ahí. Puedes dejar de bailar y irte a tu casa y no hacer nada. Está bien. Y por una semana también. Entonces yo me estoy dando ese privilegio de decir, cuando quiero voy, cuando no voy. Cuando quiero aprender algo o llevo tiempo que ya me duele todo el cuerpo. A veces es porque me duele todo el cuerpo. Digo, tengo muchos dolores, yo me voy al estudio, voy a hacer cosas. Entonces es como depende, vas al estudio a veces por una razón, otras por otra. Y yo cada vez más estoy más abierta a que eso me venga, en vez de forzarme a que ocurra. Creo que el movimiento está también en el pensamiento muchísimo. Y a veces incluso fuera de nosotros, ¿no? Porque el resto se sigue moviendo.
yo tomo esto que decís como, como un lugar donde, en mi caso yo lo aprendí de un gran maestro y amigo, Adrián Posel de Peralta, que me decía el tema de la disciplina, ¿no? Nosotros tenemos entendido disciplina como algo militar, ¿no? De la repetición, etcétera. Y bueno, con la pandemia eso se puso muy, muy a lo bestia. Yo hice una pieza que habla de eso, que es Soper, pero cuando él me pasó esta información, me dijo, es algo que se adquiere y no tiene que ver con lo militar, sino es que el deseo es más fuerte que las ganas. Es decir, yo no tengo todos los días ganas de dedicarme a esto, me levanto a la mañana y digo, por ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo puntual. Yo llegué hace 2 días de Argentina y a las 7 de la mañana estaba en el AVE, levantándome para tomarme el AVE con Olga para venir aquí. Y cuando me levanté dije, no dije, qué bueno, me tengo que ir al AVE. Dije, no. Después me encuentro con Olga en la estación de Sanz y todo es jajaja, jejeje. Pero es decir, ¿qué es lo que me lleva? El deseo. Y lo mismo con el tema de la sala de ensayo. A veces cuando estás en procesos creativos, bueno, ahora han cambiado mucho. Hace unos años teníamos la posibilidad, y ahora quiero también sacar el tema del tiempo, porque es algo que hablamos con Mercedes por teléfono antes de este podcast. Cuando tenés ensayos durante, en mi caso, 2 meses, todos los días, de lunes a sábado, con X bailarines que están, digamos, con tu equipo y lo que sea, pero están esperando que, ¿no? que les des la patada inicial para empezar. Y bueno, a veces antes de entrar a la puerta decís, qué pesadez. Y a veces decís, guau, qué bueno, pero en el momento que atravesas la puerta, por lo menos en mi caso, yo atravieso la puerta y aparece ese deseo, esa disciplina, porque es lo que me gusta hacer. A mí lo que me pone es generar algo en la sala. Pero no quiere decir que en el previo siempre estoy entusiasmado. Es más, a la gente que me lo dice no le creo, porque no puedes estar enamorado todos los días de lo que haces, porque también es esta cosa militar del estar en el bienestar absoluto, lo que decía al principio Mercedes, no, jiji, no estoy bien porque hice mi yoga y tomé mi matcha y luego hice saludos al sol, etcétera. Y después quería tomar algo de lo que decías, Verónica, del tema del silencio, ¿no? Y no me meter en John Cage y estas cosas. Pero yo creo que también es interesante, y a partir de lo que me preguntaba Mercedes, cuando uno crea, en mi caso, yo siempre tengo, y Olga que me conoce muy bien, no me enamoro de las ideas. O sea, es decir, usualmente en las obras solemos sacar hasta 15, 20 minutos o más 45. Duraba 2 horas 20 la primer pase, después terminó durando 1 hora 15. Imagínate sacarle 1 hora entera de obra, la cantidad de música, de coreografía, de material, que había. Pero si no sirve para lo que estamos haciendo en el momento discursivo, pues fuera, ¿no? O de repente una escena que tiene una música impresionante, si no, esto está mejor en silencio, ¿no? De hecho, la última obra que hicimos, que fue Oper 2, había una escena que hacía una chica de espaldas, que viene del parkour, imagínate cómo se mueve, y la música era tu. Y de repente dije, no, esto tiene que estar en silencio, porque también da espacio para que el espectador, que al fin de cuentas uno lo hace para que el otro lo vea, o sea, no lo hace para uno solamente, le das espacio, ¿no? Le das un lugar para que se haga aire, porque después de ese, en este caso venía el final de la obra, que era un desfile, y luego una escena súper bestia, con una coreografía hecha a base de headbangers con la cabeza, ¿no? Como en el metal. Entonces, me parece interesante también eso, ¿no? Como la mirada externa, la mirada interna, pero que no te enamores de las ideas, porque primero se te puede ocurrir una mejor a los 3 minutos. Segundo, pues se puede ocurrir al que está al lado tuyo algo mejor, o a tus bailarines, que en el caso nuestro son los que están defendiendo la historia. E incluso cuando tú estás como intérprete, lo mismo, decir, bueno, en un momento esto no está funcionando. ¿Cuál es el problema de sacarlo, no? Pero a veces yo siento que cuesta, ¿no? Porque uno abraza mucho la idea y demás. Y en el sentido de lo que decía del tiempo, y es algo que hablamos contigo, a veces se habla de la falta de dinero, ¿no? Y yo a veces digo sí, y también hay falta de tiempo, ¿no? Porque a veces, bueno, en el caso de Julia, que nosotros te vimos ayer, se me ocurre preguntarte en cuánto tiempo lo montaron, porque en su momento teníamos más tiempo para hacer las cosas, hacer procesos largos, y también en el caso de Verónica, o sea, ¿cómo manejan el tiempo nowadays, en estos días, cuando el tiempo pareciera una cosa que es efímera, ¿no? Que no hay? Pues para responder a tu pregunta, nosotros tuvimos una residencia de 3 semanas aquí en Madrid, y luego hemos tenido ensayos dispares, estudios aleatorios en diferentes lugares.
Pero bueno, a lo mejor ha sido en total un mes de trabajo que bueno, también, o sea, no ha sido solamente para esta pieza, sino estamos en proceso de creación de una pieza larga y bueno, muy express. La gestión del tiempo es algo también difícil porque los dos somos intérpretes, entonces calendarios es una cosa loca de rompecabezas. Pero bueno, pues sí, el tiempo es oro y los recursos también limitados, muy limitados, de hecho, cero prácticamente, hasta el momento. Pero bueno, también decíais, ¿no? Es que lo querría simplemente traer de nuevo, esta cosa de tener un ojo externo, ¿no? También al estar empezando y tener poco tiempo, no sabes en qué momento traer al ojo externo, ¿sabes? Es como cuando yo invito a alguien para que me dé un feedback. Si tenemos muy poco tiempo de trabajo, ¿cuál es el momento correcto para tener este recurso? Pero bueno, simplemente pues eso, unas semanas intentando compaginar calendarios y así. No sé, para ver cómo es esto. Sí que es verdad que yo siento ahora en los últimos tiempos que hay menos tiempo para hacer las obras. Por ejemplo, desde mi experiencia personal, nosotras, Pacto que presentamos duraba 12 minutos y medio, creo, porque era en silencio, duraba entre 12 y 13, porque depende de cómo nos pillaba la energía. Tardamos un año en hacer 15 minutos, en cerrar, no en decir esto es lo que vamos a llevar al certamen. Y eso fue, o sea, eso para mí me parece una maravilla. Poder invertir un año entero, obviamente no íbamos todos los días a ensayar, pero ese tiempo te da la capacidad de entender el trabajo, al punto de que cuando estábamos luego los miembros del jurado, no sé si sigue ocurriendo en esta edición, pero antes los miembros del jurado se reunían contigo y tú hablabas sobre tu trabajo, ¿no? Antes de ver la obra. Pues nosotras, o yo me sentía con una gran capacidad para hablar de mi trabajo sin ningún tipo de estrés, porque digo, mira todo lo que hemos hecho. Es como, y ahí sí que puedes decir de qué va tu obra. Puedes decir, pues mira, va de esto, estoy trabajando esto y estas son mis cuestiones y esto es lo que yo voy a llevar al certamen, ¿no? Y entonces es como que te da un ground, un decir, hostia, igual no les gusta, igual no me llevo nada, pero me he quedado como con la sensación de que yo sé dónde estoy. Y ahora con las velocidades, por ejemplo, la última pieza que hemos estrenado en octubre es una pieza que empezó el proceso en 2021 con unas residencias de investigación. Empezamos Begoña y yo con un músico, lo dejamos aparcado. La vida siguió pasando y ahora dije, hostia, esto lo voy a recuperar. Y el poder recuperar lo de antes, ahora iba mucho más tranquila, porque era como, vale, tengo poco tiempo. Ahora sí que tengo poco tiempo, tengo un bailarín nuevo, le tengo que dar indicaciones, no puedo llegar al estudio y decir, hoy no estoy con ganas, no tengo que ir fum, a tope. Bueno, o sea, hay veces que pasan cosas, ¿no? Somos personas, claro, no máquinas. Pero tienes que, es una responsabilidad. Pero digo, joder, qué bien haber tenido todo ese trabajo atrás y ahora ya poder ir como mucho más enfiladas, podemos ir mucho más Y Begoña se quedó fuera en este proceso, con lo cual también fue un punto de inflexión, porque es como tengo a la codirectora, a la coreógrafa fuera. Con ese proceso de investigación que hicimos previamente, ahora ya decide salirse. Entonces, creo que hay que buscar las herramientas, hay que buscar las maneras de que no nos ahogue este sistema de producir piezas cortas para calle, que molen, con la música genial, tú que te duele todo porque ya has pasado los 40, los otros que no tienen tiempo porque están con 50.000 compañías bailando, venga, vamos a decidir esto, vamos a decir lo otro, venga, sí está bien. O sea, a mí me da pena porque hay mucha superproducción, hay muchísimo talento, pero yo creo que no nos estamos desplegando de una manera adecuada. Creo que nos está haciendo sufrir en algunos casos y se ve en escena. Vuelvo a repetir, se ve en escena el estrés, se ve en escena la falta de proceso. No siempre, pero digo,
¿qué nos está pasando, no? Es como que ya vemos las cosas como... También como espectadora, ¿eh? También me pongo yo la responsabilidad. Yo creo que lo que os está pasando es una exigencia que viene de fuera, que tiene que ver con el mercado y que tiene que ver con el factor tiempo también en un sentido negativo, es decir, cuánto vive una obra en un teatro, cuántos días está programada una obra, cuánto tiene esa obra para desarrollarse. Y eso me genera otra pregunta, ¿cuánto tiempo puedo ser yo espectadora de danza? Lo normal, con muchísima suerte, son 2-3 días, ¿no? Últimamente yo siento, por lo menos aquí en Madrid, en teatros públicos, que es incluso menos, ¿no? Que a lo mejor tienes un día, 2, y justo cuando el boca a oreja empieza a funcionar ya no está. Yo lo vivo con mis amigas, mis amigos de toda la vida y últimamente como que son ellas las que me señalan, pero tía, ¿cómo es posible que justo he leído tu crítica y voy a verla y ya no está, ¿no? El factor tiempo es otro elemento en el mal sentido aquí, porque, bueno, pues porque lo que genera es un inconveniente para organizar con tu jefa del periódico cuándo se da, cómo se da, pero cómo lo vamos a dar si es que cuando salga ya no está. Entonces incluso te hace replantearte el enfoque periodístico, ¿no? O el lugar en el que tú habías pensado para dar esa crítica y que ya no es posible porque no llega y cuando llega ya no existe. Es como muy complicado, ¿eh? El factor tiempo en la danza yo creo que es un elemento para tener en cuenta, revisarlo desde dentro a vuestro nivel porque no tenéis ese tiempo, ¿no? Para poder, como decía Verónica, trabajar tranquilamente, desarrollar, porque de repente el engranaje de la maquinaria del mercado te está pidiendo que hagas una producción al año, etcétera, etcétera. Pero es que luego ese tiempo sigue generando malestar en la cartelera porque la obra muere en la espectadora porque no puede ser espectadora de danza. Es que no hay público para la danza. Bueno, es que tú no estás permitiendo que se genere el público para la danza. Cuando digo tú, le digo al señor que programa en el teatro. En lo que estás contando, Mercedes, yo creo que hay una gran compulsión por la novedad. Y es un poco lo que pasa con el generar contenido. Pues si no tienes nada que decirme. O sea, si no tienes nada que decirme, no me digas. O sea, una pieza puede igual estar presente, rodar, moverse, porque hay un deseo, una necesidad de comunicar algo que tenga un impacto. Pues no tengo necesidad de comunicar. No tengo nada que decir, no he procesado nada que pueda compartir. O sea, yo creo que esa generación de contenido compulsiva hacia la novedad absurda, como lo vemos en las redes sociales, que es, o sea yo no sé, mi dentista tiene que generar contenido de su clínica dental. ¿Qué me estás contando? O sea, no sé, yo no lo sigo, pero no lo seguiría. Entonces, me refiero a qué necesidad compulsiva de la novedad, cuando la novedad no implica un deseo de comunicación, una necesidad de comunicación, un deseo de creación. Entonces, o sea, ¿estamos todos locos? O sea, ese es mi planteamiento, ¿no? Fíjate, una cosita. Antes hablaba Julia de la diferencia entre mostrar y compartir, ¿no? Y a propósito de lo que dices, Olga, me viene como otra diferencia entre consumir o estar, o mirar, o experienciar. Entrar. Exacto. Sí, o sea, me estaba pensando cuando te estaba escuchando, cuando te estaba escuchando, eso de que parece que es como para ciertas personas que es como muy freak o muy weird de repente que tú te veas una peli 2 veces o 3 y que vayas a ver obras de danza 2 veces o 3. Y a mí me toca especialmente porque yo soy fan de ver varias veces la misma obra de danza y soy súper fan de ir a ver trabajos en proceso, así que yo encantada, soy súper fan,
porque creo que en volver a ver la misma obra una y otra vez, no se trata de ahora voy a ver esto, ahora lo otro, y justo cuando salgo del teatro digo, ¿me ha encantado o no me ha gustado? Que es como que parece que al salir del teatro tienes que decir algo. Y muchas veces salgo del teatro y me voy a mi casa porque yo quiero quedarme con la sensación. No quiero hablar, no quiero decir nada, porque en la palabra se va mucho. Es una pena, es como que ya el cerebro ya empieza a procesar. Y entonces vuelvo otra vez a ver la misma obra y digo, ahora he visto otra cosa, pero la veo no esperando que la obra me diga algo a mí, sino porque es súper egoísta, ¿no? Es como egoísta, pero en el sentido como de yo. Es como yo quiero ver algo más y entonces lo veo y digo, qué fuerte, esto no lo había visto en la misma obra. Es una maravilla poder ver lo mismo y descubrir algo más, ¿no? Es como cuando repetimos pasos de danza una y otra vez, no nos cansamos porque siempre encontramos algo nuevo. Entonces, ¿por qué como espectadores nos ponemos en ese modo de esto ya lo he visto? Es como no has visto nada. La primera vez que ves una obra de danza no ves nada. Ves a dónde va tu mirada, tu hábito, que está muy bien. Tú vas, tu hábito, miro aquí, miro allí, me gusta, no me gusta, pero poco a poco, si te dejas entrar, dices, de repente empiezas a desengranar otras cosas. Por eso la importancia de entrenar a los espectadores, según mi punto de vista, a ver las obras más veces. Y solo muy brevemente, también en lo que dice Mercedes, creo que hay un problema de programación. No es normal que todas las cosas se programen en las mismas semanas de danza y luego haya un vacío enorme. O sea, creo que se tienen que poner, no sé cómo, de acuerdo. Desde Emprendo hacemos mucha Hablando, labor. a lo mejor. Sí, pero Bastante fácil, digo, que se pongan de acuerdo hablando. Pero es que entre ellos no dan su brazo a torcer. O sea, ellos tienen sus programaciones en esas fechas y exclusividades varias, que no voy a entrar en esos temas. Y es muy hostil. O sea, yo lo llamaría hasta violento el tema, ¿no? Entonces, creo que ahí no facilita ni a los espectadores ni a los artistas. Si puedo decir una cosita siguiendo estas líneas, también como intérprete, yo alguna vez he sentido casi pena al salir de actuar, porque es como, lo voy a hacer una vez y ya no sé cuándo más lo voy a hacer, ¿no? Y es una obra increíble que desearía que la gente viese, y que luego hay gente cercana que me dice, qué pena no haber podido ir porque este día había otra programación de mi compañera, no sé qué, que coinciden muchas obras, ¿no? Y pues eso, también como qué triste esta dualidad igual, ¿no? De acabo de actuar una obra increíble, pero me da una pena tremenda también el no poder volver a hacerla hasta a lo mejor un año o meses. No se sabe nunca porque no sé cuándo van a programar a esta directora de nuevo. Entonces, también que ahí, bueno, estaría muy bien resolver ese asunto. Sí, y bueno, este sistema que está, que no valora lo que es el tema del archivo, ¿no? De decir, no sé, no es necesario hacer todo nuevo todo el rato cuando hay obras que tienen, lo que decía antes Mercedes, ¿no? La durabilidad. Hay esta cosa de tener fecha de caducidad antes de estrenar, ¿no? Se va a hacer 3 veces y ya. Por tanto, cuando puedes sostener muchos años, no solamente entras en la interpretación, en opinar de una manera, en poder modificar. Yo siempre hago la analogía de la música. Vos decías, Vero, que ¿quién no escucha una y otra vez las canciones que más nos gustan? ¿Sí? Porque nos retrata en una época, porque te pone de buen humor, o porque te querés deprimir, o porque tenés ganas de llorar, o tenés ganas de, no sé, de ponerte en otro mood, ¿no? Y la música, por dar un ejemplo claro, o los libros también dan ganas de volver a releer, o volver a... Lo mismo con la danza, ¿no? Yo acuerdo mucho. Y un poco abre, ¿no? a la última pregunta para ir cerrando, que es ¿cómo se imaginan, cómo sería, estamos hablando de la coreografía del presente, y yo soy una persona muy del posibilismo, ¿no? ¿Cómo sería para ustedes la coreografía del futuro? Voy a ser como súper radical, ¿no? Pero a lo mejor... Igual por una temporada larga deberíamos de dejar de crear y luego ver qué pasa. Porque si todos paráramos de crear, se pararía el sistema.
Separaría el sistema de que te llegue un programador y te diga, recién estrenado 3 meses atrás, te diga, ¿tienes algo nuevo? Porque ya lo has estrenado y yo en mi teatro no... Este tipo de actos violentos, de exclusividades varias, de compulsividad, porque es que te obligan a hacer algo. No es que tú quieras, es que te obligan. Te dan una función en una comunidad y ya no se acabó. Entonces, otra cosa nueva y te la piden y te exigen y todo. Entonces, creo que si todos paráramos de coreografiar y de crear durante 2 años, te estoy diciendo una cosa, una barbaridad, se pararía el sistema. Ya nadie podría aprovecharse, ¿sabes? Es como, bueno, pues vamos a revisar qué está pasando. No es una falta de creatividad la que tenemos, porque hay un talento enorme y cada vez más. O sea, ves a las generaciones, te quedas muerta. No es una falta de creatividad, es que nos están ahogando. Lo que sea, el sistema, las personas, las instituciones, creo que hay que parar para revisar. Entonces, la coreografía del futuro quizás es la que salga de un nuevo paradigma. Porque creo que estamos en un punto bastante crítico y nos estamos hundiendo mutuamente. Me viene a la mente la palabra reciclaje, si acaso. Como reciclar cosas que ya estaban. Bueno, en mi caso poco podría hacer de reciclaje porque estoy empezando, ¿no? Pero no sé, como digo, quizás ahí podría haber una solución, pero estaría tan de acuerdo con la opción de Vero, porque yo también querría ver cosas que ya han pasado, o sea, no están agotadas. Hay tanto que ver que ya han estrenado otras compañeras que yo quiero volver a verlo, ¿no? Entonces, quizás la palabra reciclaje y el parar... Igual hay que tirar de catálogo, ¿no? Exactamente, revisitar el repertorio. exactamente. O sea, no he hecho nada nuevo, mira, pero tengo 15 años creando, te voy a traer aquí el catálogo, sí, sí. el outlet aquí, ¿no? El outlet de piezas que tengo. El outlet de piezas, qué bueno. Eso obligaría también a los programadores a que comprendan que su público es algo más que lo que ellos creen, ¿no? Cuando hablan de mi público. Es como... La gente sabe cosas. La gente, o sea, sabe más que cualquiera de nosotros ni nosotras. Entonces, como en la línea de Olga, revisitar. Si no hay nada, dices, pues venga, vamos a ver qué hay para que se pueda ofrecer a la gente, ¿no? Y como dejar al público más que decida más por ellos mismos qué es lo que les gusta. Claro, ¿quién decide qué pieza muere? ¿No? Porque se escucha esto, no, bueno, esa pieza ya murió, es como, no, o sea, no ha muerto. Está ahí, ¿quién decide que muere? No, como, por favor, esto está ahí. Es que decir que una pieza muere es como decir que tú te has muerto, porque claro, o sea, ¿cuántas veces hemos hecho una pieza que por cosas del destino te la han programado 5 años después y dices, madre mía, pero si es que yo ya no estoy ahí más, y la has tenido que revisitar, reorganizar, recrear y de repente vive con otro brillo. Entonces, eso es como muy loco, ¿no? Estaba pensando yo, es que claro, la responsabilidad de cuando muere una pieza será vuestra. Quiero decir, será de las creadoras, ¿no? Exacto. Que parís esa pieza. Otra cosa es que desde fuera se pueda ver cómo el tiempo, ¿no? El paso del tiempo le afecta. Hay piezas que lo soportan más, otras menos. Hay piezas que de repente se revalorizan incluso con el paso del tiempo y se convierten en clásicos. Pero eso es otra cosa. Ahora, ¿cuándo muere esto que he hecho yo? ¿Me lo vas a decir tú? Exacto. Lo tendré que decir yo. Si fuera Verónica o Julia o Olga o Sebas. Uy, sois todos creadoras menos yo. Me refiero. Entonces, sí, yo estoy preocupada también con esto, la verdad. La verdad es que sí, soy una mujer muy preocupada últimamente. Y llevo 25 años escribiendo de danza y yo creo que nunca había sentido esta preocupación que creo que es real, porque a mí no me pasa nada, por la danza, por lo menos aquí en Madrid.
Y la preocupación viene de un lado muy concreto. No tiene nada que ver con la creación. Tiene que ver con el abrazar la danza desde las políticas, desde la programación, desde la presencia, desde la visibilidad. Y oiga, que el derecho a la cultura también incluye el derecho a ver danza. Por lo tanto, si el ver danza es mi derecho, el deber programarla es el suyo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas así como muy como básicas, pero que no se están haciendo. Pues a lo mejor hay que exigir cuotas de programación de danza. Hay cuotas de programación de danza, pero son muy bajas. Pues más altas. Exageradamente bajas, y las cubren, vamos, justitas. Es decir, yo tengo mi 15%, no, o sea, no me sé los porcentajes concretos, pero el 15% de programación de danza yo ya lo he cubierto. Pero tú imagínate el 15% contra un 85%. De lo demás, es que es una barbaridad. Esas cosas son las que desde Emprendo estamos intentando machacar, porque no puede ser. Entonces, por ejemplo, te respondo a tu pregunta, Sebas. ¿Cuál es la coreografía del futuro? La que se programe más de 2 días. Excelente. Bueno, les agradecemos muchísimo. Y aparte, esta conversación es una conversación viva, ¿no? Porque se está moviendo. A mí ya me movió escucharles y seguir, ¿no?, en esta pregunta. Y lo acaba de decir de manera contundente Mercedes. Así que muchas gracias por haber estado aquí y por habernos regalado sus impresiones, sus miradas y sus ideas y sus políticas también, que es súper importante. Gracias a vosotros, Muchas también gracias. a vosotras. Gracias. Este fue el episodio número 130 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.